Bueno, estaba Sebastián Piñera en la Moneda celebrando su cumpleaños, no estaban los mismos mariachis pateros del año pasado, pero no estaban los mismos pateros del año pasado venerando a Bachelet, habían otros, pero en estos momentos en esta sinceridad, ¿cómo podríamos decirlo?, pornográfica que tienen nuestros gobernantes, como saben que están jugando solo este partido, no tienen oposición, ni tampoco tienen una disidencia que esté medianamente organizada, eh, tanto él confiesa cuál sería su regalo, lo que él desea para su cumpleaños, como también habla don Francisco, que fue a la Moneda a ser, a ser honrado por el presidente, y se le entregó una medalla al mérito a no sé qué. Eh, la, la medalla, recordemos que don Francisco no solamente tiene medallas de las que pidan, sino que además tiene una calle con su nombre, cuestión que en Chile no existe ninguna persona viva que tenga nombre de calle, salvo estas personas que tienen el nombre del abuelo. Por ejemplo, Manuel Mata, por ejemplo. Salvo eso, ese tipo de casos no existen otros en donde existan personas vivas que tengan una calle con su nombre. Don Francisco sí la tiene. Y el presidente Piñera en su mismo día de cumpleaños homenajeando a don Francisco. Y don Francisco habla, así como Piñera de sus regalos de cumpleaños, habla con toda tranquilidad cuál serían los regalos el regalo que él esperaría. Don Francisco se manda el siguiente discurso, dice, este año yo cumplo 70 años cumplo, así que es una fecha muy especial para mí, así que a mí me agradaría que la Teletón pudiera aumentar mucho su recaudación este año. Sinceridad máxima, es decir, el regalo de don Francisco cuesta millones y millones de dólares, y ese regalo de millones y millones de dólares lo damos nosotros finalmente. Eso ya es la pornografía del poder. Estamos hablando del poder que no se siente intimidado por nada. Eh, a la mayoría le parece insustancial, digamos, todavía no lo comprendo, no quiere comprender cuál es la relación que podría hacerse entre Paz Ciudadana, la Teletón y Educación 2020. Bueno, como les decía, a principios de los 90, a mediados de los 90, cuando comienzan lo que denominé en algunos artículos que no se publicaron aquí, pero sí en Brasil, comenzaron las campañas de insegurización. Y las campañas de insegurización consistían en alarmar a las personas. Luego esas mismas campañas de insegurización se transformaron en campañas de validar esa inseguridad y transformarla en un eje de campañas políticas. Eso fue tan exitosa dentro del poder esa campaña que emprendió Paz Ciudadana, que finalmente Ricardo Lagos, para ganar la elección presidencial, tuvo que decir: firmo en blanco todo lo que diga Paz Ciudadana. Me recuerda bastante a lo que pasa con Educación 2020. ¿Por qué? Porque Paz Ciudadana jamás tuvo un programa. Paz Ciudadana jamás habló de medidas concretas que se tenían que tomar, sino que sencillamente hablaba de estados de ánimo, de sensaciones ambientales, de vagos fines que evidentemente eran compartidos. Pero la intención de Paz Ciudadana no era ejecutar algún programa político. No, la función de Paz Ciudadana era irrumpir y transformarse en un fenómeno comunicacional inventando un problema. Ahora, ¿qué es lo que hace Educación 2020? No es que esa institución esté inventando la crisis en la educación, pero está reinventando la crisis en la educación. Y esta vez la crisis en la educación no tiene que ver con el diagnóstico que hacen a cotidiano los expertos en el tema. Y los expertos en el tema, recordemos que los expertos en el tema no son precisamente los que salen en la tele, como José Joaquín Brunner, que fue el experto que inventó la concertación para tratar de hacer lo mismo a lo Tironi, a lo Correa en los 90. Pero Educación 2020 se propone hacer lo mismo que hizo Paz Ciudadana respecto a la sociedad chilena, porque no es respecto a la delincuencia, es respecto a la sociedad chilena que hizo en los 90, lo hace ahora.
Entonces, la manera de vender su cuento es ponerse desde lo técnico, hablar desde lo técnico y hablar desde las obviedades, desde generalidades que obviamente nadie puede desmentir. ¿Quién va a querer que, por ejemplo, aumente la criminalidad? ¿Quién va a querer que la educación siga empeorando? ¿Quién no va a querer que Chile en el 2020 tenga una mejor educación? Lo que pasa es que con esto se soslaya los cómo. Y ahí tenemos el problema. Porque el viejo sifilítico teutón Friedrich Nietzsche, parafraseando a Maquiavelo, decía: quien quiere los fines, quiere los medios. Simple. Entonces, este tipo de políticas nos quieren contagiar entusiastamente de los fines, pero sin explicitar cuáles van a ser los medios que se van a servir para el cumplimiento de esos fines. Y luego los fines son rellenados por ello a placer. Entonces, como nos pone Paz Ciudadana que la delincuencia es un tema importante, al transformarse en un tema importante luego viene todo lo que es letra chica, incluyendo privatización carcelaria, incluyendo lobistas de empresas como Wackenhut o empresas como Sodexo, cabildeando para que les den las concesiones de las cárceles. Recordemos que piense usted, el mayor escándalo en robo de dinero de la concertación que se conoce es el que ha existido en la privatización carcelaria. Supera al robo que se hizo en ferrocarriles del Estado. Supera a todos los escándalos de corrupción conocidos y que se podrían llegar a conocer. Así ha sido de gigantesco el robo que se ejecutó. Y todo ese robo se hizo soterradamente cuando empezaron cuando sacaron de la discusión pública el tema de la delincuencia, pero estaban los expertos a cargo de ese problema. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos son obviamente los agentes de la empresa, de las industrias respectivas. Entonces tenemos a la cara visible. En otrora fue de Paz Ciudadana una diputada que cayó en desgracia, María Pía Guzmán. Ella fue la cara visible de Paz Ciudadana hasta que cayó en desgracia por algún escandalillo por ahí. Si no me equivoco fue el caso Espiña, que no me acuerdo, o fue anterior a eso, no recuerdo, pero cayó en desgracia a finales de los 90 María Pía Guzmán. Pero el tema quedó instalado y luego los expertos se hicieron cargo. Es decir, los expertos que hacen muy bien este tema de ejecutar y el tema de la letra chica. Entonces, cuando se constituye Paz Ciudadana, teníamos desde Agustín Edward, el dueño del conocido periódico El Perjurio de Santiago, y de toda la cadena chilena que tiene prácticamente monopolizada, al menos en regiones, la prensa, que es el Mercurio S.A., y que se hace llamar también, porque los grandes delincuentes siempre ocupan un alias. Entonces también las grandes empresas delictuales también ocupan un alias, y este alias es diarios regionales. Y ahí tenemos al Yanquihue, el Austral, el de Valdivia, no me acuerdo cuánto se llama. Pero ahí tenemos la mayoría de los diarios de regiones son controlados desde el Perjurio de Santiago y por Agustín Edward. Y teníamos en esa foto de constitución de Paz Ciudadana a Agustín Edward, y teníamos también a Jorge Burgo, actual diputado de la Democracia Cristiana, en ese tiempo a cargo de la Subsecretaría del Interior, y anteriormente había estado a cargo de la oficina con el inefable Marcelo Chilling. Y teníamos a otros como José Joaquín Brunner, el mismo José Joaquín Brunner, y otros tipos de personajes transversales para darle una imagen país, Estado, a lo que ocurría con Paz Ciudadana. En Educación 2020 tenemos la misma postal, y tenemos a la clase política en pleno, preocupada de mostrar una transversalidad, instando sobre como se trata de lugares comunes, es muy fácil decir que es imposible que usted rechace esta opinión en su casa. Es decir, es como una especie de programa llame ya. Tenemos a todos de forma transversal, pero a todos, ¿quiénes? A toda nuestra clase dirigencial.
¿Alguien ha conocido a algún miembro de la FECH que ha sido entusiasta defensor de Educación 2020? ¿Qué pasa con los dirigentes del pedagógico o de las escuelas de pedagogía? ¿Hay alguna escuela de pedagogía, por ejemplo, que apoye a esta visión tecnocrática de la educación? ¿Esta visión eficientista? Existe, dicen el colegio de profesores, se suele hablar mucho en contra del colegio de profesores, pero recordemos que el colegio de profesores es una institución democrática. Es decir, es un gremio. No es democrática hacia afuera, pero sí es democrática hacia adentro. ¿Existe acaso un grupo disidente dentro del colegio de profesores que apoya Educación 2020? No, no existe. Al igual que Paz Ciudadana, se trata de un grupo de élite y como son nuevos tiempos, estamos hablando también de nuevas formas de hacer lo mismo. Entonces se ha recogido la experiencia de Un Techo para Chile. Recordemos que Un Techo para Chile ha contaminado toda Latinoamérica y ahora se llama Un Techo para mi país. Y el éxito de Un Techo para Chile ha sido convocar a voluntarios. Que hayan personas que ocupen camisetitas, que anden con chapitas, que se pongan distintivos y que anden con eso que suelo decir el martillo retráctil Swiss Army en su bolsillo. Entonces, este típico niño rico que llega a la población y anda siempre con un martillo disponible para andar armando media agua. Bueno, ese personaje que es la cara visible, o digamos el paradigma de lo que sería Un Techo para Chile, ha sido recogido por esta institución. Entonces quiere tener voluntarios, quiere tener personas que se inscriban. Eso le da una mejoría en relación a Paz Ciudadana. Paz Ciudadana que, es decir, viene a ser una mejor Paz Ciudadana. Porque aparte de ser un grupo transversal que pensémoslo bien, los sostenedores, ocupemos el nombre que ocupa la ley, es feísimo, pero no existe otro. Los sostenedores, que son los que hacen negocio con la educación, no son parte de la solución del problema, son el problema. Habiendo educación subvencionada y existiendo esas subvenciones, sencillamente la educación no tiene ningún tipo de mejoría. Entonces, si ellos están apoyando a Educación 2020 y no lo están apoyando los otros grupos que son los que le darían cierta sustancia, si es que fuera realmente esto transversal, si realmente estuviéramos hablando del país de todo y no el país de unos pocos, el punto acá es que tenemos a los sostenedores que son los grandes promotores de Educación 2020, los dueños de los medios, los grandes preocupados de Educación 2020. Decir, es un discurso desde la élite. Nuevamente, Paz Ciudadana, Un Techo para Chile, Teletón. Pero con los tiempos se tiene que hacer ciertas mejorías para que le dé cierta legitimidad. Y qué mejor legitimidad que las personas desde sus casas se sientan convocadas para esta cruzada. A veces hay algunos que ni siquiera reparan en esa palabra cuando lo dicen así. Bueno, cuando suceden estas cosas me dan ganas de... cuando veo estas campañas, y yo creo que a muchos nos está pasando estos últimos días con lo que se viene con la Teletón, ha sido un año de muchas campañas de este tipo. La mayoría nos sentimos extranjeros en nuestro propio país y se nos viene a la mente esta canción de Ataque 77, el ska del Éxodo.